Ahora me recuerdo diciendo esas cosas y preguntándome por qué eso pasaba por mi cabeza, por qué yo no estaba permitida a fallar, ¿no? El error tiene que ser el comienzo, tiene que ser una oportunidad. Hay un país que me llama muchísimo la atención, al que me gustaría llegar en algún momento, que lo tengo como un sueño. Yo necesito, es algo que tengo que hacer pronto, una conversación conmigo para aclarar realmente qué es lo que yo quiero hacer. Ujú. Vamos a hacer una prueba de... Ok, ¡Mierda! Hola, hola, vamos a entrevistar a Camila. Vamos a hacer una súper entrevista. eso. ¿Ya estamos? Pero tienes que ponerme el tiempo, por favor. Ujú. Listo. Uno, dos. El día de hoy tenemos una invitada de 23 años y a esa edad es muy común hacerse muchas preguntas y comenzar a pensar que no tenemos necesariamente respuestas para todas esas preguntas. Aquí nos gusta explorar mucho el mundo emocional de las personas y yo con algunos años de más y ya recorridos, sé que esas respuestas van a venir en el tiempo y van a ser como respuestas que cada uno de nosotros tiene que descubrir. Nos interesa mucho conocer las vivencias de Camila, que está con nosotros hoy día, que a esos 23 años tiene un mundo interior que la reta y la enfrenta a desafíos que ella ahorita digamos que tiene que comenzar a disfrutar el proceso para en el tiempo, con la madurez, comience a obtener esas respuestas que ella quiere. Con nosotros está Camila. Bienvenida. Muchísimas gracias, Aurea. Un placer enorme estar aquí. Cami, vamos a empezar quizá tratando de conectar con aquellas personas jóvenes como tú que tienen este mundo interior en donde siempre estás cuestionando todo, que siempre estás enfrentando estos temores y comenzando ese proceso de búsqueda de identidad, le digo yo. Si tú tuvieras que decir quién es Camila hoy, para ti, no desde los ojos del resto, ¿tú quién dirías que eres? Es una pregunta bastante interesante y creo que no nos la hacemos lo suficientemente seguido como de verdad necesitaríamos para ir aclarando cada día quiénes somos, ¿no? Pero si a mí me preguntaran quién soy, yo diría primero mi nombre completo, que soy Camila Echevarría, diría que tengo 23 años, que soy una estudiante que ya está próxima a graduarse en la carrera de periodismo en una universidad en España y que por el mismo proceso en el que estoy ahora, estoy llena de sueños, de metas, pero claro, también de dudas, de incertidumbres, de no saber qué es lo que va a pasar, de los miedos constantes que eso conlleva. Así que estoy en un proceso de cambios, pero también mirando hacia el objetivo y confiando en que al final, si Dios quiere, todo va a estar bien, ¿no? Cuando tú conoces personas, porque después vamos a hablar seguramente de tu cambio de país, porque tú naces en Lima, tu familia es oriunda de aquí, pero después migras por estudiar hacia España. Correcto. Vamos a hablar primero de cómo te ven los demás y si tú sientes que esa forma como te ven los demás es realmente lo que tú eres. ¿Cómo sientes que te ve el resto versus cómo crees tú que eres realmente? Ujú. Tengo muy claro cómo me ve el resto porque me lo dicen mucho, la verdad, y sin que lo pregunte, pero la gente que me conoce, mi familia, mis amigos, coinciden en que soy una persona sensible, dulce, tranquila, pacífica, que evita meterse en conflictos, que tiene las cosas claras tal vez. Y es interesante que yo no tengo esa misma percepción de mí, ¿verdad? Ujú. Sí que entiendo que entre dar mi opinión, entre buscar una discusión amena, prefiero tal vez evitarlo, ¿no? Prefiero siempre escuchar antes que confrontar, pero ese lado que dicen que tengo de que no tengo maldad, de que soy totalmente tierna, dulce, eso sí que no lo comparto siempre, porque claro, al final yo soy la que conoce todos mis Ujú. pensamientos y sé que maldad tenemos todos, aunque sea un poquito, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué sientes tú de todos estos, digamos, diferencias entre la percepción de las personas versus tu mundo interior que siempre se queda
dentro y no sale para que la gente te perciba como dulce, buena, incapaz de cometer un acto de malicia? ¿Qué sientes tú que es lo que tú no sacas, por lo cual la gente te percibe así? Influye definitivamente la etiqueta que tiene el resto en mí, porque de alguna forma ya te condicionan a que, ok, esta chica que tiene estos rasgos no va a actuar de tal forma o no va a decir tal cosa. Y sí, en ocasiones ha habido veces en las que yo he tenido otro pensamiento, he querido actuar de cierta forma y al final, por cómo sé que me tienen a mí etiquetada, no lo he hecho, ¿no? Ujú. Entonces esto ha pasado tanto en cosas que he querido decir, hacer, expresar, decisiones, y al final es un reto constante seguir lo que tienes tú adentro y sin importar cuál es la percepción que tienen al final los demás de ti, que eso se va construyendo todos los días, ¿no? ¿Y cómo enfrentas tú? Porque digamos que tú prefieres sacrificarte de cierta manera para poder cumplir con este estándar impuesto y seguramente sin ninguna malicia de parte del resto hacia ti, sino simplemente es que como te veo así y me hago un concepto de ti, entonces no espero que tú tengas un comportamiento fuera del parámetro que en mi cabeza está. Sin embargo, tú lo racionalizas y sientes como que, claro, es como tener un pensamiento de, ¡ay! Mejor le digo que se calle la boca porque me tiene harta, pero tú sabes que no lo puedes hacer porque estás fuera del patrón y que podría sorprender a la Mm. audiencia o a las personas con las que interactúas. Entonces termina siendo para ti, estoy cuestionando, un sacrificio que tú tienes que hacer y quedarte con eso no te genera un sentimiento de frustración a veces el tener que siempre estar en el patrón que de alguna manera se te impone. Debo decir que mi caso no es tan extremo y las veces en que he decidido no decir algo o no actuar de tal forma han sido pocas veces y más cuando era más chica, debo Ujú. decir, pero justo me imagino que vamos a hablar de esto, pero desde que me mudé, desde que soy un poco más independiente, ya estoy aprendiendo con la vida de que al final la responsabilidad de decir o actuar es totalmente tuya. Al final, sin importar cuál sea el concepto que tienen los demás, tienes que ser responsable de tus actos y tampoco es la idea responsabilizar al resto de que, ok, como ellos piensan esto, yo no puedo hacer esto. Al final es una decisión propia, pero sí debo decir que ha pasado en algunas ocasiones y más cuando era más joven y sí, sí es frustrante, Ujú. pero al final cuando te das cuenta de que has actuado de una forma en la que no eres, es cuando aprendes y tienes más certeza la siguiente vez en que lo más productivo para ti va a ser tú misma, ¿no? ¿Cómo has llegado a ese aprendizaje? ¿Ha habido alguna influencia que te ha permitido hacer ese aprendizaje? ¿Has sido tú sola con tu almohada? O a lo mejor si tienes un círculo de contención íntimo en donde tú lo conversas. ¿Cómo has llegado a ese aprendizaje? Por varios caminos, en realidad, siento que al final la principal maestra de vida que tengo en mí misma soy yo, porque las decisiones, las experiencias, todo, al final la que conoce perfectamente mi mundo interior soy yo, ¿no? Y yo decido quién encuentra, quién pasa, quién percibe un poco más o menos, pero siempre he tenido mucha confianza con mis padres y eso es algo que agradezco muchísimo. Tengo una relación bastante horizontal con ellos, de amistad, y tengo la total libertad de Ujú. decirles cuando me siento de tal forma, entonces sus enseñanzas me han ayudado mucho. En especial, recuerdo una vez en la que mi papá me dio un consejo de decir de aprender a decir no, de aprender Ujú. a poner tus límites y de aprender a hacer lo que tú quieras, que al final creo que es lo que un poco ha hecho que yo rompa esto de encajar en la etiqueta que me han puesto, encajar en lo que los demás esperan y ser tú misma, ¿verdad? ¿Cómo, si tuvieras que describir estas conversaciones en las que tú dices, yo soy mi propia maestra y he aprendido a tratar de yo profundizar el tema de cuando actúo en función al resto y no en lo que yo siento? ¿Cómo podrías describir esas conversaciones internas que tú tienes contigo misma cuando ocurre esto en donde te comportaste de una manera, pero internamente dices, wow, creo que no dije exactamente o no lo entendieron como yo lo quería decir? Ujú. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Cómo dirías?
que son esas conversaciones? Bueno, como seres humanos creo que muchas veces somos más impulsivos que racionales, ¿no? Entonces el primer paso, lo primero ni siquiera es una conversación contigo, sino lo que sale de ti, ¿verdad? Tu primer impulso, tu primer pensamiento. Después de eso, un poco ves las consecuencias, las reacciones que has causado en los demás, si te gustan, si van contigo, y después yo creo que ya viene la introspección. Y bueno, las conversaciones conmigo se escucharían algo así. Realmente he hecho lo que yo quería, y la otra parte más racional o emocional dice, tal vez si hubiera dicho tal cosa, ahí viene el arrepentimiento, tal vez si hubiera dicho esto, ahorita no estaría pasando esto, ok, y luego el aprendizaje, ¿no? Ok, la próxima vez voy a pensar un poco más, la próxima vez voy a escucharme un poco más a mí misma antes de dar una opinión, y se va generando así las enseñanzas que en realidad si no cometes estos errores no vas a poder crecer, no vas a poder aprender. Pero si yo te visualizara, ¿es una persona sentada, pensando, o es una persona que se habla en el espejo, lo verbaliza? ¿Lo llegas a verbalizar en algún momento o solamente lo piensas? Yo diría que solo lo pienso. Solo lo piensas. En mi caso, sí. Soy una persona bastante analítica y que tiene muchas conversaciones consigo misma en voz baja. Sí, casi nunca las digo en voz alta para mí misma, ¿verdad? Que sé que funciona en algunas ocasiones. Sí. Cada persona lo maneja distinto. Por supuesto. Hablábamos hace un momento de las etiquetas y tú decías, algunas veces hay como algunas etiquetas que giran en torno. En el caso de la preentrevista tú hablabas de algunas palabras que eran como que asociadas a Camila, ¿no? La dulce, Camila la dulce, ¿no? Camila la tranquila. ¿Tú sientes que hay algún precio que tú has tenido que pagar en el tiempo? Porque claro, el nivel de madurez va progresando también con las experiencias y con la edad. ¿Sientes que hay algún precio que tú hayas tenido que pagar por encajar en esas etiquetas que de alguna manera asumiste? Si me pongo a pensar, debo decir que no han sido precios altos, impagables, pero sí, lo que decíamos antes, tal vez en algunas ocasiones yo no he estado de acuerdo con una opinión, ¿no? O con alguna situación, y he preferido dejarlo ir, no discutir, no dar la mía para no generar más caos, para un poco complacer a los demás, que eso creo que todos lo tenemos en algún momento, pero intento siempre poner que todo el mundo esté bien, y si alguien se tiene que sacrificar, pues que sea yo, ¿no? Porque en fin, pero sí, las experiencias que han habido han sido más de mejor no digo esto, mejor no doy mi opinión. En situaciones más cotidianas, por ejemplo, ¿quién quiere ir a tal restaurante? Todos han dicho que sí. Bueno, yo no voy a ser la única que diga que no, entonces digo sí. Cedes, ¿no? prefieres ceder. Prefiero ceder, pero sí sé poner límites, y cuando es una decisión que de verdad va a afectar mi futuro, mi bienestar, por supuesto que llega el momento de decir, basta de etiquetas, soy yo misma. En algún momento en la preentrevista tú mencionas, por ejemplo, porque una cosa es las decisiones menores de hacer algo, ¿no? Y de alguna manera estar dispuesto a ceder, pero hablas de una presión particular, por ejemplo, que surge cuando eres muy pequeña con respecto a ser la mejor alumna, ¿no? Me cuentas, oye, naturalmente cuando estaba en primer grado se dio que fui la mejor alumna, pero por alguna razón después me convencí que tenía que serlo siempre, ¿no? Y nadie te lo pidió, nadie te lo exigió. Es como que tú te lo impusiste, ¿no? Y hablas sobre, mirando en retrospectiva, que si tú miraras para atrás, habría cosas que te hubiera gustado disfrutar más y que no las hiciste porque, claro, estabas enfocada en obtener el primer lugar, en ser la mejor, en destacar académicamente. ¿Cuáles serían esas cosas que hoy, mirando en retrospectiva, tú dirías, me hubiera gustado, claro, probablemente seguir siendo la alumna brillante, pero a la vez disfrutar más un poco de esto? ¿Cuáles serían esas cosas que te hubiera gustado disfrutar más? Gracias por la pregunta, y creo que este es un ejemplo de una etiqueta que me puse yo misma y no el resto, que intenté justificar y responsabilizar a otros, pero al final nadie me la había puesto y había sido siempre yo. Pero sí, en el colegio tuve
esa presión que yo misma me puse de querer ser la mejor alumna y bueno, en el colegio había un reconocimiento al final del año en la clausura donde de verdad se premiaba a la que había obtenido el primer lugar y a mí me daba mucha satisfacción ser esa persona todos los años y también obviamente es una alegría para los abuelos, para los padres, que ellos comparten, que ellos lo dicen, ¿no? Con orgullo, pero que si no se da al final no pasa nada y yo sentía que tenía que darse porque si alguna vez ya les había dado esa satisfacción, esa era mi responsabilidad y alguna parte de mí también decía, esto es todo lo que yo puedo dar, otra cosa, otro talento no tengo, entonces esto es lo que yo, para lo que yo sirvo, para la alegría que yo le puedo dar al resto, ¿no? Ujú. Pero bueno, mirando en retrospectiva, definitivamente yo dejé de salir algunos fines de semana por estudiar en los recreos, algunos tal vez no prioricé tal vez los lados sociales, el lado artístico, el bienestar personal por tener este otro objetivo que tengo que aclarar, no fue Impuesto por nadie. no fue impuesto por nadie, pero Ujú. tampoco me impidió vivir una infancia feliz, tampoco me impidió tener amigas, hermanas del Ujú. colegio que gracias a Dios las conservo hasta ahora, no me impidió vivir y aprender lo que un adolescente habría querido tener, ¿no? No, Ujú. no voy a decir que mi etapa en el colegio, y esto lo quiero dejar muy claro, que mi etapa en el colegio fue un sufrimiento, pero sí creo que yo habría podido Balancear. enfocar mucho más mi energía en aprender por mi cuenta otros hobbies, en salir un poco más, en conocer más gente, en no quedarme tanto en mi zona de confort, en salir con chicos también, que Ujú. es algo que yo no tuve mucho en el colegio y que pude haberlo aprovechado mucho más, pero mi mente, mis prioridades estaban en otro lado. Ahora, esto probablemente, como tú lo mencionas, lo vas descubriendo, o sea, vas descubriendo que hay otras cosas que te gustan y que disfrutas, que probablemente mientras estabas chica no te diste cuenta que probablemente había todo ese otro mundo afuera que también podía ser interesante. Ujú. ¿Sientes que ha sido así, que lo has descubierto en el camino? Por ejemplo, hablamos de un joven, supongamos que fue cocinar, pero claro, mientras estabas enfocada en estudiar, en ser una buena alumna, en lograr este objetivo que para ti era importante, nunca lo exploraste, pero una vez que lo exploras dices, ¿por qué nunca antes hice esto? Ha sido un proceso así de descubrimiento de esas otras cosas, de ese mundo social, de ese mundo de otras actividades, de hobbies. Creo que te gusta el teatro, que probablemente lo has descubierto después. Sí, la verdad es que sí, justo el ejemplo que iba a dar es lo del teatro. Me ha gustado siempre desde chiquita el arte, performar, sobre todo el teatro y la música, creo, cantar también es algo que antes de empezar el colegio hay videos donde yo lo hacías abiertamente, pero ya en el colegio tal vez no lo desarrollé tanto. Y sí recuerdo que fue recién a los 16 años, creo que tenía, que se dio la oportunidad en una clase de teatro de hacer una presentación y yo por alguna razón quise esta vez hacer lo que yo quería hacer y fue, me acuerdo, presentar una escena de un musical y volví a conectar un poco con esa niña de 5 años que le encantaba el teatro y me acuerdo, fue en cuarto de secundaria cuando empecé a tomar clases de teatro más profesionales, ¿no? Y de ahí casi no he parado hasta ahora, ¿no? Pero sí, ahora que me pongo a pensar, si yo hubiera desarrollado esto en mis años de primaria, de secundaria, si hubiera buscado tal vez esta fuente para mí de felicidad que significa el teatro por otros lados y no hubiera sido las notas el centro de mi atención en ese momento, sí hubiera podido desarrollarlo más, ¿no? Nunca es Ujú, tarde, pero yo pude haber empezado mucho antes, pero ujú, empecé a los 16. ujú. ¿Qué tan temerosa eres? ¿Eres una persona que sientes que los miedos de alguna manera te cuesta muchísimo enfrentarlos? ¿O eres más bien de las guerreras de las que con miedo se avientan? ¿Cómo te describirías? Es tal vez un poco contradictorio con la imagen que tiene la gente de mí, la mayoría de la pacífica, la de no arriesgarse, no tomar riesgos. Sin embargo, me sorprendo a mí misma muchas veces siendo valiente, tomando decisiones
que a mucha gente tal vez le impresionarían o tendrían un poco más de temor al hacerlo, pero siento yo que a la hora de la hora, al momento de tomar una decisión fuerte que puede cambiar mi vida, incluso no tengo miedo, al contrario, lo veo con emoción, me gusta afrontar retos. Puedo decir, cuando me fui a estudiar a España fue una decisión tal vez un poco apresurada, que nadie había, Esperó, que, nadie esperó. que nadie esperó, que nadie, no había mostrado antes ningún indicio, pero no tuve casi ningún miedo al hacerlo, irme de intercambio después. Tengo ahora bastantes metas que tal vez en las acciones cotidianas sí puedo ser un poco más temerosa, pero es contradictorio esto, pero a la hora de la hora, las decisiones, siento que tengo un poco una fuerza interior que florece cuando tiene que. Y ahí vamos a España, porque por esto te hacía esta pregunta, ¿cómo surge esta idea de me voy a España? Has mencionado que aparentemente fue una decisión un poco precipitada. Cuéntanos un poco cómo surge la idea y por qué decides irte. Sí, precipitada en el sentido de que no es algo que yo había planeado, no es un sueño que yo tenía desde el colegio, todo lo contrario. Yo terminé el colegio y empecé en la Universidad de Lima segurísima de que quería estar en España, perdón, de que quería estar en Perú. En Perú. Sí, yo era muy familiar, soy muy familiar, me gusta mucho mi ciudad y yo ya me imaginaba un recorrido en la carrera de periodismo, en los medios de acá, canales de televisión de acá, uno en particular, y pensé que esa iba a ser mi vida hasta que yo diría que un punto de inflexión fue al graduarme del colegio. Me fui 6 meses a Brighton, a Inglaterra, a estudiar inglés, y siento que esa fue la primera vez que vi un poco más de cerca cómo es la vida estudiantil, laboral, fuera, porque no solo me quedé ahí, sino que visité también España, no por primera vez, España sí por primera vez, pero Italia, Francia, fuimos a Holanda, a Bélgica, y de verdad siento que me enamoré un poco de Europa y dije, hay más mundo, hay más, mi burbuja no tiene por qué estar en Lima, yo puedo irme afuera. Entonces volví un poco con la idea de que, ok, ya ingresé a la Universidad de Lima, no había empezado todavía, estaba a punto de empezar la pandemia, pero vine con la idea de que, ok, voy a terminar la carrera acá y me voy. me voy a estudiar un posgrado. Después, en 2021 más o menos, la situación política en Perú se complicó un poco, mis papás empezaron a tantear por ahí la idea de irnos a otro sitio, todo siempre siendo barajado, evaluado, pero ya un poco que me abrieron la idea de que Podrías esto puede migrar. ser, sí, esto puede ser antes incluso de graduarme. Empecé a escuchar de gente que hacía un traslado. Eso significa, no tienes que terminar la carrera acá en Lima, no tienes que graduarte, sino que puedes continuar allá investigando carreras. Sabía que quería España por otros temas, pero investigando di con la Universidad de Navarra, que tiene una muy buena facultad, una de las mejores en periodismo, que es mi carrera, y era una universidad privada, era en una ciudad tranquila, estudiantil, y sí, pues en un lapso de medio año tomé la decisión, postulé la admisión y fue, creo, una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Y decidiste irte. Me decidí. ¿Y cómo fue la comunicación a tus papás? O sea, de alguna manera entiendo que se facilitó todo porque ellos también pensaban migrar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo fue? ¿Lo decidiste tú, les dijiste, o era un plan familiar de ir todos y tú simplemente te colgaste ahí? ¿Cómo fue la decisión? Me acuerdo que la conversación inició conmigo volviendo un poco de este viaje que había hecho y dije, sí, yo un poco en broma, un poco en serio, pero yo dije, yo voy a volver a España. A mí me encantó ese país, yo voy a hacer una vida allá, aquí estoy temporalmente. Y una decisión que ellos aceptaron abiertamente porque siempre han estado a favor del progreso, y siempre habían evaluado también la idea de que en algún momento nos vayamos de Perú, ¿no? Después, en 2021, ya fue que ellos, o 2022, que ellos ya dijeron, hay oportunidades interesantes allá, ¿qué vamos a hacer? Pero es una idea que al final se quedó ahí. Claro, fue una idea simplemente. Fue una idea, fue una solución tal vez a una situación que pensaron que acá iba a empeorar, pero que al final se calmó. estabilizó. Sí, al final no hubo necesidad de salir del país, ¿no?
pero bueno, yo sí me quedé con la idea, con la posibilidad abierta de que esto podía ser ahora. Y como yo tengo mucha confianza con ellos, les dije, un traslado, ¿qué tal? O sea, eso significa, la idea que ustedes están diciendo significa que yo puedo hacer este cambio ahorita, ¿no? Pero fue siempre una conversación. No recuerdo un momento en que yo haya dicho, ok, este es el momento de decirle a mis papás qué es lo que quiero. No, siempre fue compartir ideas y fue un proceso y ellos sabían perfectamente, ok, ya estás postulando, ya recibiste tal carta, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora vamos a ver la visa. Siempre estuvieron mis papás. Fue un proceso ahí. acompañado. Totalmente. Que empezó como una posibilidad y que se desarrolló y al final terminó pasando. Sí, terminó pasando. ¿Y hoy cuánto tiempo tienes ya en España? Porque tú estás actualmente en España. Sí, yo llegué en septiembre de 2022, entonces son ya 3 años y 3 años y medio, y justo ahora en mayo ya se terminan los 4 años de carrera. En mayo me gradúo. ¿Y te gradúas? Me gradúo. ¿Qué sientes? No sé si lo llegaste a pensar en algún momento, pero ¿qué crees que ibas? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué crees que ibas a encontrar en España y qué sientes que realmente encontraste? Creo que esto le pasa a mucha gente que va a cambiar de país y siente que de pronto la vida va a cambiar, que de pronto la vida de tus sueños está en otro país, ¿no? Es una idea un poco romantizada, idealizada que tenemos de, ok, me voy a la universidad de mis sueños, todo va a cambiar, voy a tener muchísimos amigos, voy a hacer de todo. Al final, pisando un poco de tierra, sigues siendo tú misma, sigues teniendo tu personalidad, claro, todo tu entorno cambia, aprendes muchísimas cosas, pero en cuanto a expectativa, realidad, tal vez no he encontrado en España la vida perfecta que yo pensé que iba a tener, que no iba a tener problemas, que iba a tener muchísimos amigos, que solamente iba a ser feliz y ya, que solo iba a disfrutar. Claramente no, hay que estudiar, hay que luchar contra la independencia, a veces la soledad, hay que afrontar los retos de ser adulto, tienes que ver todas tus cosas desde una perspectiva ya independiente, o sea, ya no está mi mamá que me resuelva todas las cosas ahí mismo, ¿no? Pero esa es en cuanto a la expectativa idealizada y desproporcionada que yo tenía, pero haciendo un balance correcto, yo he encontrado en España la madurez, la certeza, lo que necesitaba ya para empezar a crecer, a estar totalmente independiente, a ser libre. Siento que en España yo he empezado un poco a vivir, ¿no? Claro, es que has tenido que ser muy autónoma. Sí. Y entiendo que también hay un reto adicional que tiene que ver con la diferencia horaria, porque estás en una diferencia horaria tan grande que tampoco es que me sentí sola y me sentí mal, inmediatamente agarro el teléfono y llamo porque probablemente estén durmiendo. Totalmente, sí. ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil primero? Lo más difícil para mí... De lo cotidiano, hablando de lo cotidiano, de tu día a día. Ok, no tener a alguien al lado a que yo pueda abrazar directamente y decirle tengo miedo de esto, que siempre ha sido mi mamá, mi papá, mi hermana, algo tan sencillo como cruzar la puerta de mi cuarto, abrazarlos, llorar con ellos y decirles tal cosa. Ahí estaba al principio sin conocer a nadie, sin nadie con la suficiente confianza a quien le pueda contar mis problemas, me tuve que aferrar a la tecnología, a llamarlos, a videollamarlos, pero sí, la distancia física fue lo primero para mí, lo más difícil, ¿no? ¿Y lo que más te ha gustado del descubrimiento? Lo que más me ha gustado... O lo que más has disfrutado. Bueno, yo disfruto mucho, a pesar de que soy bastante familiar, de que me gusta la compañía, disfruto también mucho mi independencia, mi soledad, estar siempre haciendo un balance, ¿verdad? Yo no puedo estar todo el día sola porque soy una persona social, sí, necesito también la compañía, pero un momento de introspección para mí, de estar completamente sola en mi cuarto sin tener que estar, hasta algo tan sencillo, sin tener que estar en una posición tal vez no tan cómoda, estar totalmente sin deberle nada a nadie, para mí es totalmente liberador. Estar un momento sola, 1 hora en mi cuarto con la certeza de que nadie me está viendo es algo que yo disfruto mucho y que necesito por lo menos una vez por semana, ¿no? De ahí también disfruto mucho a la gente que he conocido y a la vida que he formado, pero que ha sido totalmente
como responsabilidad mía, ¿no? Ujú. Y logro mío, porque bueno, aquí al final entré al colegio que me matricularon mis papás, que ha sido también siento que la mejor decisión porque he conocido allá a hermanas, ¿no? Pero siento que allá todo lo que he hecho ha sido desde donde he querido yo, ¿no? Me he Ujú. juntado con la gente que yo he buscado, he entrado a los clubs, a los talleres que yo he querido, he asistido a las cosas que yo quería, entonces todo esto se siente un poco más mío, Ujú. ¿no? Y esa vida formada totalmente por mí, que estoy construyendo, porque siempre es un proceso, es de lo que me llevo, ¿no? Y si tú tuvieras que definir la versión de Camila que surgió en España, ¿qué versión dirías que es la que surgió en España? Si yo tuviera que definir la versión mía que surgió en España, es Ponle un una nombre, ¿no? auténtica, auténtica, sin etiquetas, sin prejuicios, totalmente, bueno, no totalmente, pero sí libre, con capacidad de decidir por mí misma sin deberle nada a nadie, ¿no? Formando totalmente mi camino, Ujú. auténtica, autónoma, Ujú. independiente. Con eso me quedo. Siento como que te has vuelto un poco más valiente. Sí, al final yo creo que la valentía es algo que tú descubres cuando tienes que, Ujú. ¿verdad? A pesar la decisión tal vez de hacer este cambio al principio fue valiente, pero estar ahí y desarrollarlo es una decisión diaria. Y sí, al final cuando no te queda otra alternativa, sacas una fuerza que no sabías que tenías, ¿no? Pero sí siento Te voy a definitivamente hacer que una son los pregunta que no sé si has pensado, que tiene que ver con, ¿te ves volviendo a casa, a, a la vida anterior? a Perú, A Perú, pero a acogerte, porque tú podrías volver a Perú, pero ser autónoma. claro, ¿Te ves volviendo a Perú, viviendo ya sea sola o viviendo más aún con tu familia? ¿Te ves ok. así o cómo te ves? Una parte de mí siento que nunca dejó de vivir en Perú, de vivir en mi misma casa con mis papás, porque al final he vuelto casi todos los años, 2 veces al año, menos este año que no volví en verano, Ujú. pero siempre he sentido que mi casa está aquí, que lo que Ujú. estoy haciendo en España es tal vez temporal, al menos por ahora, porque siento que todavía estoy muy arraigada acá. Aquí sigue mi cuarto intacto, acá siguen mis amigas. Cuando yo vengo acá no siento que estoy viniendo a la casa de mis padres, estoy viniendo a mi A tu casa, casa. ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces todavía no me desligo completamente, que seguro más adelante en unos años ya voy a sentir que, ok, mi vida en realidad está afuera. Pero a tu pregunta de si me veo volviendo totalmente, ¿no? Viviendo aquí todo el año, la verdad es que tienes razón, no lo he pensado, pero yo en mi cabeza ya asumo que es una etapa que se acabó, ¿verdad? Que si Ujú. yo volvería a Interesante. Ujú. vivir con mis padres sería porque estoy buscando todavía qué hacer, estoy viendo cuál va a ser el siguiente paso y bueno, el lugar donde puedo hacer estas cosas, donde tengo una casa asegurada, es acá, ¿verdad? Pero yo internamente siento que ya la vida independiente o lo que sigue después de graduarse es ya estar un poco por tu cuenta, al menos yo ya habiendo vivido en otro país. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer de ahora en adelante es seguir viniendo, Ujú. estar siempre en la casa de mis papás acá, pero ya De visita, viviendo, exacto, de ya visita. teniendo un propio hogar de Ujú. visita, exactamente. Ujú. De visita. Ujú. Qué bonito. Vamos a hablar sobre la molestia, porque cuando hablábamos a la preentrevista, eh, es como que no te permites la molestia, es lo que dijiste, ¿no? Me dijiste, no es que no te molestes, y tú dices, no es que no me moleste, yo sí me molesto a veces, pero siento como que la molestia es algo que no me permito. Prefiero, o sea, si tengo que estar triste, estoy triste, si tengo que estar alegre, estoy alegre, pero si hay algo que me molesta, es como que es un sentimiento o una emoción que prefiero bloquear y no llegarla a sentir plenamente. Eso es lo que comentaste en tu preentrevista. ¿Por qué dirías eso? ¿O qué sientes que proteges por el cual prefieres no sentirla? La verdad es que más que protegerme, más que motivarme a no sentirla, yo creo que por lo mismo de ser una persona sensible, pasional, Ujú. es
una emoción que tengo un poco escondida y que si tengo que escoger entre tomarme algo más a la ligera o sentir una emoción como alegría y tristeza, opto por ahí porque un poco por la etiqueta que tengo, pero también por mi personalidad, yo no soy confrontativa, no soy de mostrar Ujú. esta emoción, entonces prefiero esconderla y la verdad es que no, si cuando la he sentido, muchas veces me la he guardado para no tal vez crear conflictos, pero sí debo decir que tengo algo particular con esta emoción porque no la experimento tanto, la verdad. O sea, Ujú. si soy totalmente honesta, siento que si una persona hace algo que a mí no me gusta, yo más siento frustración, tristeza o tal vez a veces me culpo, pero no es algo natural para mí decir, responsabilizar a otra persona y sentir la sensación de enojo, la Ujú. verdad, ante una situación, ante una persona. No es algo que yo tengo tan aflorado, la verdad. Mm, ujú. Hay un tema con los miedos, ¿no? No estoy incluyendo la molestia dentro de esos miedos, pero si tú exploraras tus miedos, si le pusiéramos voz a tus miedos, ¿cuáles serían los miedos más grandes que tiene hoy Camila? Esta respuesta la tengo más o menos clara, pero yo siento que mi principal temor es perder a un ser querido ahora mismo, ¿no? Debo decir que la muerte es muy lejana para mí ahora. Mis 4 abuelos siguen vivos. Mm, La muerte más cercana que he tenido ha sido tal vez de una bisabuela, mm, pero no he tenido tanto contacto con ella, ¿no? He visto a gente muy cercana a mí perder a gente querida y he sufrido con ellos y he sentido la muerte de cerca en ese sentido, pero a mí personalmente nunca he atravesado un duelo, mm, nunca he sentido esta sensación de primera mano. Bueno, ahora que recuerdo, mi hermana perdió a un amigo hace poco y ujú. es la vez que más he Cerca. visto, Ujú, sí, la vez que más cerca he visto las etapas, todo este dolor que conlleva. Pero por lo mismo de no haberlo experimentado nunca yo, siento que es algo que va a venir en cualquier momento, que bueno, yo tengo a mis abuelos vivos hasta ahora, pero es el ciclo de la vida, ¿no? ujú, Tengo mucho miedo de que le pase algo a mis papás, yo estando lejos también. Tengo miedo tal vez no solo de la muerte, sino de perder el contacto tal vez con amigas que tengo acá. ujú, Para mí las personas son muy importantes y el hecho de perderlas es un miedo que todavía no se ha hecho presente, todavía no se ha fisicalizado, pero ujú, que está ahí, es un ujú, miedo constante. Después tengo miedo de las cosas que no puedo controlar, por ejemplo, los desastres naturales, es ujú. algo que siempre me ha puesto muy nerviosa y estando allá en España estoy un poco más tranquila porque no No hay hay terremotos, temblores. por ejemplo, pero siempre estoy pendiente de si hay un movimiento leve, yo puedo salir corriendo, Ujú, ¿no? Y hay gente que se lo toma mucho más calmada. Y claro, estando lejos también me hace pensar en la gente que está acá ujú, y que sí va a tener que atravesar todo esto. ujú, Y también te comentaba en la preentrevista, pero tengo miedos de mi futuro ujú, también, y sobre todo en esta etapa de incertidumbre, de que no sé muy bien qué es lo que yo quiero hacer, pero no sé si al final se va a cumplir. El hecho de que sigan pasando los años y que me vaya dando cuenta de que no he cumplido con mis metas, con la vida que yo quería, me da miedo, ¿no? Una vez alguien dijo, mi mayor miedo es tener 80 años y arrepentirme de lo que ha sido mi vida. Me puse a pensar y de verdad creo que al final el arrepentimiento, ujú. el hecho de no haber hecho algo y que ya no puedes hacer nada por remediarlo, es algo que me aterra, la verdad. ¿Y sientes que los miedos que tú sientes o ¿no? que vienen a tu cabeza son similares a los de tu entorno, de la gente de tu edad, tus amigos, tus amigas? Cuando tú conversas con ellos, ¿sientes que los miedos son los mismos? ¿O sientes que tú tienes más miedo que ellos? ¿O tus miedos están más sobredimensionados en comparación o viceversa? ¿Cómo te sientes? Honestamente, yo no siento que mis miedos sean irracionales ni fuera de lo común, todo lo contrario. Yo cuando pregunto a mis amigos también cuáles son tus preocupaciones ahora, está definitivamente el futuro, las que son de mi edad. Con mis papás también siempre está el miedo de que pase algo con sus papás,
con la gente del entorno. Bueno, tal vez lo de los desastres naturales sí está un poquito sobredimensionado de mí, pero por lo mismo de ser un poco nerviosa. Pero en general yo diría que tenemos miedos parecidos. Sí que, si me permites contar una anécdota, Claro. sí sé que en algunas ocasiones yo soy más sensible, más temerosa, más nerviosa que el resto. Y esto te lo comenté en la preentrevista, pero por ejemplo, cuando yo tenía 5 años más o menos, mi abuelita se enfermó de Guillain-Barré, y yo fui la única de los primos que la vio una vez y después no pude verla en todo el tiempo que ella estuvo internada, incluso un tiempo después de que ella salió, porque yo tenía una relación muy cercana con ella, pero justamente la imagen física de mi abuelita un poco inmovilizada, sin fuerzas, no podía ni siquiera verla. Yo tenía que entrar a la casa de mi abuelita tapándome los ojos, sin verla, sin saludarla, y no fue hasta meses después que le dije a mi mamá, ya estoy lista, voy a reconciliar, voy a volver a ver a mi abuelita y voy ahora a amistarme con la imagen que vas, o sea, con la persona que es ahora, que obviamente cambió después de esta enfermedad, ¿no? Pero ahí sí me doy cuenta que hay cosas que me afectan mucho más que a otras, ¿no? Que es algo que no le pasó al resto de mis primos que tenían mi misma edad, ¿no? Pero sé que tampoco es algo inexplicable, irracional, simplemente hay gente más sensible que no puede actuar que no puede afrontar ciertas situaciones de la misma manera. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que tú lograste vencer ese temor de verla? Sí, a ver, mi abuelita estuvo en UCI 4 meses. No fuiste tú. No fui. Según mis recuerdos, yo nunca fui, pero justo hace poco estaba hablando con mi mamá y me dijo que sí fui la primera vez y que salí del cuarto o algo así y no quise volver a ver. Pero Y tú lo has bloqueado, tú no lo recuerdas. Sí lo recuerdo, pero no recuerdo esa primera vez de que yo sí la vi. Claro, ahora que me pongo a pensar, lo bloqueé, ¿no? Porque no lo recuerdo. Mi recuerdo es, ok, se están yendo todos a ver a mi abuelita y yo me voy con mi papá a otro sitio porque yo no la voy a ver. Recuerdo a mis papás, a mis tíos convenciéndome de que vaya a verla, de que es mi abuelita, tal, y yo siendo incapaz, poniéndome muy nerviosa de la idea de que, ok, ahora ¿Te daba vamos ansiedad? a ir. Sí, ansiedad, temor. Ella era ¿no? Pero antes de su enfermedad yo pasaba mucho tiempo con ella, me quedaba a dormir, éramos amigas, era una persona fuerte, jugábamos a la pelota, y estar totalmente inmovilizada, con una sonda, entubada, por supuesto que era impactante para mí, y salió, después de 4 meses. No tengo muy bien las fechas, pero recuerdo también que cuando regresó a la casa le hicieron una reunión, claramente porque ya la habían dado de alta, no la vi. Habrán sido 2 meses tal vez, pero sí fue bonito cuando lo decidí, porque sabía que era algo pendiente que tenía yo, y tenía 5 o ya había cumplido 6 años tal vez, pero es algo que recordamos todos bonito porque yo decidí por mi cuenta. Veía un programa que se llamaba Mr. Maker, que me encantaba, y hice una corona de cartón, hice bastantes manualidades y se las di a ella. O sea, dije, estoy lista, le dije a mi mamá, ya es hora, estoy lista para ver a mi abuelita. Fui, le di estos regalos, la abracé, y ahí como empecé de nuevo. Y volvimos como a formar una relación, sí, una relación distinta, pero sí, es un aprendizaje que me llevo yo de mi personalidad, de cómo afronto las cosas, de cómo soy sensible a ciertas cosas, pero que al final cada uno tiene sus propios miedos, Eso ¿no? es bien importante porque, claro, las personas podemos enfrentar las mismas situaciones, como este temor que tú mencionas a la pérdida, porque no has tenido una pérdida tan cercana, pero el tiempo que cada persona necesita para poder afrontar, ser capaz de poder tomar una iniciativa de enfrentarlo, ya sea visualmente o verbalmente, es diferente para cada persona. Y por lo que tú mencionas, en el caso particular de tu abuelita, tú tenías 5 años, 6 años, eras bastante pequeñita, debe haber sido un evento muy, muy fuerte y muy duro para ti, tan es así que ni siquiera recuerdas la primera vez, pero por lo que mencionas, ha sido un proceso en el cual tú lo tenías siempre presente, porque has estado pensándolo, probablemente te tomó 6, 7 meses, no sé cuántos, más o menos ha sido Sí. eso, pero
para que una niña de 6 años diga, ya estoy lista, y no solo estoy lista, sino miren lo que he preparado para poder enfrentar este momento, me deja ver que es algo que no era que lo evitabas, sino que más bien lo preparabas de manera emocional a nivel mental, ¿no? Porque por lo que mencionas, tú has encontrado sola el momento indicado para poder retomar la relación con un ser que además era tan querido para ti porque era un ser con el que jugabas y compartías muchos temas, ¿no? Sí, sí. Eso, o sea, he sido consciente todo el tiempo de que algo pasaba. Recuerdo también una vez en que yo tenía previsto pasar de frente en su casa para no verla precisamente y por alguna razón el destino hizo que yo la vea, ¿no? Y ella ya estaba en su casa, ya estaba en el comedor y yo pasé por la cocina y ella estaba justo cuando la podía ver, ¿no? Me acuerdo haberme quedado inmovilizada, recuerdo a ella decirme, todavía no podía hablar bien, pero me dijo como con cariño, hola, ¿no me vas a dar un besito? Algo así. Y yo creo que sí me acerqué, pero temblando, porque realmente era de las primeras veces que veía a mi abuelita ya después de haber estado enferma tanto tiempo, ¿no? Entonces, además de haber estado así emocionalmente consciente, mucha culpa, la verdad. O sea, siempre y hasta ahora digo, o sea, es inevitable para mí decir por qué yo era la única que no podía acercarse a ver, porque nunca, nunca estuve yo ahí acompañándola y ella durante la enfermedad estuvo consciente, o sea, veía a los 7 nietos menos a mí, ¿no? ¿Por qué yo no podía ser parte? O sea, sí, supe siempre, tal vez tomé la decisión, ¿no? Lo resolví, pero hasta ahora me queda algo que ya no puedo volver atrás, ¿no? De Ujú. por qué no lo hice. Pero también me tengo que comprender, ¿no? No soy dueña de mis emociones en cierta medida y esa fue la forma que yo tuve de afrontar esa situación a esa edad. Tal vez ahora lo haría diferente, pero ya no puedo hacer nada, ¿no? Ujú. Más que estar con ella ahora, que es lo que hago. ¿Qué le dirías a una persona que como tú es así sensible? Porque claro, a veces los seres humanos también, sobre todo, hay tanta diferencia de formas de enfrentar y tanta diferencia de caracteres afuera que podrían decir qué barbaridad, cómo no se atreve, ¿no? ¿Tú qué le dirías a una persona que se siente como tú, que se paraliza de alguna manera Ujú. y que necesita más tiempo? Porque en realidad este tema de gobernar las emociones es algo que es casi imposible de pedir. Las emociones se gestionan, o sea, entran y tú tienes que hacerte cargo de la emoción, Ujú. pero tú no puedes garantizar que todos nos vamos a comportar con un mismo patrón, ¿no? Por eso existe también gente en ciencias, gente en arte, porque las sensibilidades son distintas. Sí. ¿Qué le dirías a alguien como tú, que probablemente después le surjan estas culpas, ¿no? Ujú. De todos mis hermanos fueron a despedirse de mi mamá y yo no tuve el valor ni el coraje y ahora me siento culpable de eso. Ujú. ¿Qué podrías decirle tú a una persona que siente que necesita más tiempo que el resto y que le es muy difícil afrontar este siguiente paso para seguir adelante? Porque un día todos vamos a morir, eso va a Ujú. pasar, y la vida va a continuar al día siguiente independientemente de que nosotros estemos o no. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona que como tú es tan sensible y le cuesta tanto enfrentar esas emociones más dolorosas? Sí. Lo primero que yo diría que tenemos que hacer todos es validar y aceptar que hemos nacido de una forma y hay cosas que podemos trabajar, pero al final tu esencia es algo con lo que has nacido y que si eres más sensible es algo que probablemente va a acompañarte por el resto de la vida. Al final, aceptarte, comprenderte, validar tu proceso es para mí el primer paso. Pero sí también creo que es importante saber en qué momentos y cómo tú afrontas el miedo y en qué momentos el miedo no te debe paralizar, ¿no? Tú mencionas algo que pasa mucho y es al momento de despedirse, por ejemplo, si estamos hablando ya del final de la vida, que es la muerte, no vas a tener, en estas ocasiones, por ejemplo, no tienes otra oportunidad después para despedirte de una persona. En mi opinión, hay que saber cuándo debemos un poco espabilar, como dirían allá en España, y ser, y a pesar de tener miedo, hacerlo con miedo, ¿verdad? Yo no sé si
para protegerte un poco en ese momento de, ok, no me voy a despedir de mi hermano, de mi mamá, porque no lo quiero ver de esta forma. No sé si eso de verdad no sé si el precio que eso significa, que es no despedirte de ella y vivir con esa responsabilidad por el resto de tu vida, no sé si es proporcional. Hay veces en las que yo recomendaría también pensar en las consecuencias de tu miedo, ¿no? O sea, primero aceptar que, ok, esto es lo que siento, pero después decir, pero ¿qué va a pasar si actúo de esta forma, ¿no? Si es que hay la oportunidad de hacer un poco de introspección, tal vez hablarlo con otra persona, recibir un consejo, porque a veces el miedo hace que tú te encierres y no actúes, ¿no? Pero por eso también creo que es importante escuchar versiones ajenas. Pero sí creo que hay veces en las que es necesario actuar con miedo, hacerlo de todas formas. En mi experiencia casi siempre actúas con miedo. O sea, si yo tuviera que darle un consejo a mi hija, ¿no? Todos tenemos miedo. Porque a veces uno ve a otra persona que es muy valiente, entre comillas, o que actúa y que supera lo que tú sientes que eres capaz de hacer, y tú piensas que esa persona no tiene miedo. Y yo creo que es un error que muchos jóvenes cometen, el pensar que hay alguien que no tiene miedo. Yo creo que en general todos tenemos miedo, ¿no? Y el miedo surge a lo que no conocemos, a lo que no controlamos, ¿no? Siempre hay una primera vez para todo. Entonces, gran parte de nuestros aprendizajes en la vida tiene que ver mucho con esto que tú mencionas, que tiene que ver que muchas veces tienes que actuar con miedo, ¿no? Y eso es una decisión no solo difícil, porque dependiendo como tú seas, en tu caso, tú mencionas que eres una persona muy sensible, entonces probablemente te cueste muchísimo más, ¿no? Hay gente que es mucho más reactiva, explosiva, impulsiva, que probablemente primero lo haga y después se arrepienta. Y a veces una persona que es más bien más sensible piensa que eso es lo mejor. Y yo te aseguro que la persona impulsiva piensa que lo tuyo también es lo mejor. Nada es perfecto, ¿no? Todos vivimos en una constante búsqueda de equilibrio en nuestras vidas. Exacto, de equilibrio. Lo que tú dices es cierto. Yo creo que es humanamente imposible que alguien no tenga miedo, ¿no? Pero también buscar el equilibrio y buscar vivir con el miedo y que no te paralices, sino que te ayude a protegerte. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho miedo del fuego y que le cuesta, no sé, cocinar, entonces toma más precauciones, ¿no? Pero no le impide hacerlo, ¿no? O gente que le da miedo manejar no sé, por los accidentes que pueda haber, ok, entonces manejo con cuidado, pero no por eso voy a dejar de transportarme, ¿no? Es, yo creo, el equilibrio entre ser consciente de tus miedos y en actuar, ¿no? Porque hay veces en las que no vas a poder avanzar si es que no lo superas, ¿no? Si es que no lo afrontas. Tienes que vivir con eso de la mano. Dentro de las conversaciones que tú sientes que siempre tienes, ¿no? Porque eres una persona que siempre está haciendo introspección, ¿sientes que hay alguna conversación que tengas pendiente contigo misma? Que hayas postergado y que probablemente también por los temores, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la pérdida de tus padres, ¿no? Que sabemos que en algún momento, si la ley natural de la vida lo permite, porque por acá han pasado mucha gente y ha pasado lo contrario. Sí. Hay gente que ha perdido hijos, ¿no? Yo siempre digo que el que nosotros veamos morir a nuestros padres ya es una bendición, ¿no? Ya es una bendición porque se cumple como el ciclo natural de la vida. Sí. Dentro de esas conversaciones pendientes, ya sea por tus miedos o por simplemente lo que te venga para adelante, este tema de estás a punto de terminar tu carrera y estás en el tema de alguna manera me has dejado claro, no me veo volviendo a vivir como antes en la casa de mis papás, me veo más siendo una visita, pero tampoco sé dónde voy a terminar y dónde voy a estar. Probablemente si tengan que encontrar un refugio para pensar en todo eso, sea la casa de mis papás, Claro. pero sea eso. ¿Sientes que hay alguna conversación que Camila tenga pendiente con Camila misma y que la estés evitando por alguna razón? Probablemente sí. Yo creo que hay una conversación que he estado procrastinando mucho conmigo misma y ¿estoy de verdad actuando como quiero yo o estoy actuando siguiendo lo que creo que los demás están esperando, ¿no? Y creo que ahora se está un poco clarificando más, ahora que me toca a mí tomar una decisión importante que es
cuál va a ser mi siguiente paso, ¿no? Siento que de alguna forma estaba sobreentendido tal vez que yo me iba a quedar en España, ¿no? Que esa iba a ser el paso que me iba a tocar hacer, buscar un trabajo tal vez en España, pero estoy ahora en el proceso de preguntarme realmente, de conversar conmigo y decir qué es lo que yo quiero hacer, porque siento que cada vez la respuesta la tengo un poco más difusa, que si yo empecé la carrera segurísima de que me iba a quedar ahí porque me encantaba el país, la cultura, todo, y ya habiendo tenido más experiencias, habiendo hecho unas prácticas allá y habiendo vivido también ya el lado laboral allá, tengo también un poco más de mundo, de visión y necesito tener conmigo la conversación de qué es lo que realmente quiero, qué es lo que me gusta y lo que no me gusta de estar allá y cuál es realmente el sitio donde yo quiero llegar, pero a donde quiere llegar Camila, ¿no? Porque muchas veces la situación o lo que la mayoría de mis amigos me preguntan es tal vez a qué ciudad vas a ir después, pero todos asumiendo que nos vamos a quedar en España, ¿no? Pero yo necesito, es algo que tengo que hacer pronto, una conversación conmigo para aclarar realmente qué es lo que yo quiero hacer. O sea, tú todavía no tienes decidido si te quedas en España. Yo la verdad es que cada vez tengo más claro que hay un país en especial que preferiría ahora no decirlo en voz alta, pero hay un país que yo digo, creo que aquí están los medios de comunicación que a mí me gustan, creo que aquí está la industria del periodismo que a mí me gusta, este es el sitio al que yo voy a apuntar. Pero siento que también he dejado pasar mucha introspección y muchas preguntas internas que son necesarias también para definir si realmente esto es lo que yo quiero. Por ejemplo, cuáles son mis debilidades, cómo actúo yo cuando me pasa algún problema. ¿Realmente este país me da facilidades para una persona con con el tipo de vida a la que yo estoy acostumbrada? Esa decisión, como es tan importante, un poco que la he tratado de aplazar lo más que se puede hasta que ya es la hora, Ya es inevitable. ya toca hacerlo. Pero si bien no podemos tener la novedad de a dónde, sí entiendo que no es España. Hay un país que me llama muchísimo la atención, que no es España, al que me gustaría llegar en algún momento, que lo tengo como un sueño y voy a intentarlo, ¿no? A ver si sale. Claro. Es difícil. Vamos a hablar un poco, y tiene que ver con las diferentes culturas, la edad en la que tú estás y los valores que se inculcan. Tú vienes de una sociedad latinoamericana en donde la familia, la esencia, los valores son muy importantes, y más aún la configuración familiar que tú tienes, donde es una familia muy funcional. Ya sea para España o para este otro país donde tú quieres ir, y por lo que mencionas me imagino que eso también pesa. Tú mencionas en un viaje que haces, y lo mencionas en la preentrevista, como que te permitió ser muy, muy tú, sin filtro. Fui la Camila sin filtro. Creo que fue Los Ángeles, un viaje que hiciste a Los Ángeles, me parece. ¿Tú qué consideras que son las diferencias que más se marcan cuando tú has migrado y has encontrado una sociedad donde hay jóvenes como tú, pero probablemente con una crianza distinta y con valores distintos a los que tú traes de casa? Esas ideas preconcebidas con las que nos educan, ¿no? Hay mucha distancia entre lo que tú has recibido como valores de lo que has encontrado en este nuevo mundo donde te has rodeado de gente de tu edad con otros valores. ¿Tienes muchas distancias en ese tema, en esa formación? Sí, aquí separaría un poco los viajes. Creo que en Los Ángeles ha sido el viaje en el que he tenido coherencia entre sentir, pensar, actuar, en fin, con una conexión emocional, cultural que tengo con ese lugar. Pero sí que yo creo que, por ejemplo, cuando me fui de intercambio a Irlanda, ha sido cuando más he visto esta diferencia en, ok, cada uno venimos con una propia historia, con una propia familia, propios valores, y aquí todos estamos visualizando y estamos aprendiendo del resto, ¿no? Pero yo sí, cuando me fui a España por primera vez, he seguido teniendo amigos
latinos, ¿no? Españoles también, pero al final todos con el español en común y de alguna forma siendo no tan distintos, ¿verdad? Ujú. Pero en Irlanda sí fue algo totalmente diferente. Fue estar en contacto con gente de la India, con gente inglesa, de gente de otras partes de Europa y casi ningún latino, ¿no? Ujú. Y ahí me di cuenta cómo de distintos somos y cómo hay que aprender a convivir con el resto y aceptar, a no juzgar, ¿no? Para mí, por ejemplo, era muy importante las relaciones familiares, era para mí un factor determinante en mis decisiones y para el resto era totalmente, bueno, no totalmente, pero bastante al margen, ¿no? Una decisión bastante secundaria. Para mí también era muy importante la ambición, querer salir de mi burbuja y por el contrario, mucha gente busca quedarse, siempre volver a casa, siempre estar con lo que ya conoces. Si soy de un pueblo, ok, aquí me voy a quedar, aquí me gusta, entonces no necesito salir. Otra gente también prioriza tal vez mucho la diversión, la vida nocturna. Para mí, tal vez eso no es lo que determina mis decisiones, no es lo que más me preocupa todos los días. Tenemos distintas prioridades, ¿no? Distintas formas de ver la vida también, que al final Ujú. son todas válidas y yo no pretendo tampoco cambiar la crianza que yo he tenido y los valores que yo he tenido, que yo siento que son los que me van a guiar hasta que me muera, ¿no? Ujú. Pero sí que quiero cada vez más aceptar y estar abierta a todas las formas que cada uno tiene de ordenar su vida y de saber que puedo yo también quedarme con lo que me gusta, ¿no? Que no Ujú. debo ser tan cerrada y que Ujú. nadie debería en realidad. Ujú. O sea, sientes como que no solo se te ha abierto la mente, sino has aprendido que pese a las diferencias podrías capturar cosas que te suman de manera valiosa y que Totalmente. podrías aplicarlas para ti misma. Exacto, y yo siento que si no hubiera tenido estas oportunidades de viajes, de verlo directamente, nunca me habría enterado de que existen otras formas de ver, Ujú. de configurar tu vida y sencillamente nunca las habría aplicado, pero por desconocimiento, por ignorancia. Pero una Ujú. vez viéndolos, tal vez digo, sí puedo coger algo de esto, ¿no? O Ujú. viceversa, yo les puedo enseñar algo también de mi cultura, de mi Ujú. personalidad, de cómo de cálidos somos los latinos, que aquí no es para nada raro saludar a alguien con un abrazo como si lo conocieras de toda la vida y tal vez para una de mis amigas francesas sí lo era, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí, es un proceso de conocer gente, conocer otras vivencias, otras culturas y quedarte con lo que crees que a ti te puede funcionar y con lo que no, aceptarlo también. No Ujú. tienes por qué rechazar a alguien o juzgarlo porque no piensa como tú, para Ujú. nada. Y dentro de las cosas que has podido capitalizar ya, o sea, de todo este bagaje cultural que has recibido, sobre todo fuera de España, ¿cuál sientes tú que ha sido algo que te ha nutrido, ¿no? Que has podido decir, este aprendizaje lo voy a capitalizar y lo voy a introducir como parte de la nueva Camila que hoy estoy siendo. ¿Cuál Ay, elegirías? en realidad varios, pero yo creo que con el que más me quedo es con defender lo que tú quieres y no cuestionar tanto, pero ¿qué va a decir el resto, no? Ujú. Es para mí muy cierto lo que dicen de que en Europa tal vez la gente es más directa, ¿no? Ujú. Si es blanco o negro, te lo van a decir. Ujú. Si no te van a tratar de edulcorar la situación, de decírtelo todo bonito para que no te sientas mal, como muchas veces somos aquí, que Ujú. yo me he acostumbrado a eso, Ujú. pero allá si algo no te gusta, te lo van a decir claramente y yo, más que de esa forma de comunicar las cosas, lo que me llevo es que es la sinceridad, la Ujú. honestidad, lo que había dicho antes, que me había dicho mi papá alguna vez, de poner tus límites, de aprender a decir no, de hacer lo que tú quieras, eso allá siento que lo he aprendido que es la forma en la que ellos viven. Si hay algo que no quieren hacer, te lo van a decir y así también te das cuenta de que si están realmente en un sitio no es por compromiso, no, si Ujú. están contigo es porque realmente están ahí, ¿no? Me pasaba con mis amigos que no tenían ningún problema en decirme, no, hoy no salgo contigo porque estoy cansada, ¿no? Algo un Ujú. poco fuerte para mí, pero eso significa que cuando realmente lo están es porque están disfrutándolo, ¿no?
Y a lo que me pasa a mí muchas veces y que me dicen es que realmente no se sabe si tú estás aquí porque quieres o porque estás complaciendo al resto. Pero yo sí que estoy tratando de aprender cada vez un poco más que tienes que seguir lo que tú quieres al final, ¿no? Eso es el aprendizaje, yo creo que más me llevo de estas vivencias en el extranjero. Vamos a la experiencia en La Vanguardia. Tuviste una experiencia en La Vanguardia interesante, has hecho una pasantía ahí, me parece una práctica. Unas prácticas, Unas prácticas. Sí. Y me comentaste una anécdota que me pareció interesante compartir, que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Y uno como latino también a veces siempre quiere brillar, pues quieres dar el doble, más aún si estás en una sociedad que no es la tuya, ¿no? Entonces tú me comentabas que has tenido un periodo ahí de práctica y has tenido como que siempre la necesidad de poder quedar bien, estar a la altura, mostrar tus capacidades. Sin embargo, tuviste un revés. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia. Ok, totalmente. Yo siento que en Latinoamérica tenemos siempre, es un poco cierto también esto que dicen que allá trabajan para vivir y acá vivimos para trabajar, ¿no? La milla Aquí extra, la milla extra. Sí, la verdad es que es una realidad, es la forma de vida acá, el balance laboral, el balance vida-trabajo, allá está muchísimo más desarrollado, eso es cierto para mí. Pero por lo mismo, allá está también más normalizado lo que debería ser, que es, ok, terminó mi hora de trabajo, me voy, ¿no? Y si todavía hay tiempo, me voy a tomar algo con unos amigos porque ya cumplí, ¿no? Acá eso podría estar mal visto, tal vez, ¿no? Entonces, pero yo, o sea, como viniendo de acá, tengo siempre la sensación de que es poco lo que estoy dando, tengo que dar más, tengo que destacar. Y también en el colegio, por las experiencias que tenía, siempre he tenido tendencia a sobreexigirme, ¿verdad? Entonces, en La Vanguardia, claramente es un periódico nacional muy reconocido allá y tuve la oportunidad de hacer unas prácticas, de pasar un verano entero que yo siempre utilizo para venir acá, pero esta vez quise tener la experiencia de trabajar en un periódico reconocido y irme a Barcelona, ni siquiera a la ciudad donde yo estudio, sino otro sitio, y también justo después de haberme ido a Irlanda, fue todo este año, ¿no? Entonces fue como una experiencia así tras otra, pero bueno, La Vanguardia en particular fue un lugar donde claramente yo quería destacar, el mensaje que yo quería dar es: yo no soy como el resto, ¿no? Yo soy más todavía. Si a mí me dicen que haga A, yo voy a hacer A, B y C. Yo siempre voy a dar lo más, ¿no? Entonces fui totalmente, como decir, obsesionada con ese objetivo, ¿no? Entonces, siento que esta actitud que yo tuve desde el principio se notó, ¿verdad? Me lo decían como, mira, te estás quedando más tiempo, mira, has hecho no solo lo que te pedimos, sino una cosa más, está bien, ¿no? Y un poco que me fui acostumbrando las primeras veces a que, ok, sí, estoy destacando, estoy haciendo las cosas bien, a mí no me van a decir que algo está mal, ¿no? Esa es un poco la idea que se me fue formando. Y empecé a aceptar la idea de que iba a hacer las cosas bien siempre y que a mí nunca me iban a decir que un texto estaba mal escrito, por ejemplo, hasta que me pasó, hasta que me dijeron un día que iba a redactar una noticia, que iba a abrir la sección de sociedad, que iba a tener iba a ocupar 2 páginas impresas en la versión impresa del diario, y lo hice como me nació, ¿no? Y al final sí fue una sorpresa para mí, pero me dijeron: eso está mal, lo tienes que volver a hacer. Y fue primero un shock, ¿no? Porque es algo que no me habían dicho hasta el momento. Y lo curioso es que lo volví a intentar y aún así no salió. Y salió creo que a la tercera o a la cuarta, pero tuve, me acuerdo, un breakdown, como le dicen, pero de cuestionarme realmente si yo, o sea, de fatalizar todo, ¿no? De, ok, yo no sirvo para esto, tal. Y estaba pensando, me preguntaba a mí misma, ¿qué es lo que realmente me está afectando de esta situación? Si no me han dicho nada que no sea lo normal, ¿no? O que le hayan dicho otros, probablemente totalmente, también. Sí. Y me acuerdo que lo que me decía mi mamá no me convencía. Me decía,
pero tú estás aprendiendo, pero todos están, pero si no te corrigen, ¿cómo vas a aprender? Y algo que siento que yo no procesaba muy bien, pero me nacía así decirlo, era, yo no soy, a mí no me van a corregir porque yo no soy como el resto, ¿verdad? O sea, la gente normal, por así decirlo, se equivoca y aprende, pero en teoría lo que a mí me debería pasar es simplemente no equivocarme, pero esto ya fue un poco hablar por hablar, ¿no? Pero ahora me recuerdo diciendo esas cosas y preguntándome por qué eso pasaba por mi cabeza, por qué yo no estaba permitida a fallar, ¿no? Es en realidad mi deseo de destacar, mi deseo de demostrar que soy diferente, mi ambición, que hasta cierto punto está bien, pero no por eso no por eso tengo que privarme de fallar. Al final, poniéndome en retrospectiva, si yo quiero alcanzar un buen puesto en un sitio, lo que tengo que hacer es subir. Y para subir yo tengo que haberme equivocado y tengo que ir escalando. Pero si alguien que siempre lo hace bien se queda en el mismo sitio, eso no es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Era un poco cambiar lo que tenía que hacer, lo que siento que más me llevo de la vanguardia es responsabilizarme y aprender que mi objetivo debe ser subir, no quedarme, ¿no? Y ir mentalizada a fallar, ir mentalizada a aprender y a aceptar siempre las críticas, tomarme todo con la mejor positividad posible. No, y el error no es el fin tampoco, ¿no? Para nada. El para error no es nada. el fin y muchas veces es la catapulta, siempre digo yo. Exacto, el error tiene que ser el comienzo, tiene que ser una oportunidad. Había una anécdota, una leyenda creo que me contó mi papá una vez, que es era como de un burro que se había caído a un pozo y que parecía que ya no iba a poder subir. Pero entonces una persona que lo vio desde afuera dijo, lo voy a enterrar porque pobrecito, ¿no? Y con la pala le empezaba a cavar tierra. Y al final lo que él hizo es sacudirse con cada tierra, Y sí, y así fue como subió y como logró alcanzar. Entonces cada oportunidad, cada pedazo de tierra que te caiga tiene que al final hacerte escalar, Tienes que ¿no? convertirlo en una oportunidad. Exacto. Interesante, vamos a ir un poco ya hacia el final y tengo dos últimas preguntas. No quiero que se me pase esta versión de Camila que tú mencionas como la Camila sin filtro, esa es la palabra exacta que usas, que apareció en Los Ángeles. Tú hablas de un viaje que haces, creo que es un viaje de turismo, y vas a Los Ángeles y en Los Ángeles aparece esta Camila que de alguna manera si la mencionas entiendo que te gustó, ¿no? ¿Quién es esa Camila sin filtro? Ok, para dar un poco de contexto, yo soy una persona muy apasionada, que si algo me gusta, y me ha pasado esto con muchas películas, actores, series, si algo me gusta, lo idealizo mucho, me obsesiono, y esto me lo dicen bastante y en algún momento me han dicho, ojo ahí, ¿no? Ya también... Nunca tanto. Exacto, pisa tierra también, o sea, tampoco idealices a la gente, los endioses, pero bueno, para mí es una forma de entretenerme y de mirar hacia un lugar, de idealizar a alguien y de apuntar hacia una dirección, ¿no? Que bueno, es algo que a mí me sirve, que yo controlo, pero bueno, ¿qué pasó en Los Ángeles? Que yo fui ahí a ver en primera persona todo el mundo que a mí me gusta, ¿no? A ver, a pisar tierra, a estar ahí en el lugar. Por ejemplo, estaba en esa época recién viendo una de mis series favoritas, que es Friends. Ok, en ese momento estuve en el set. De ahí he estado viendo, o sea, sigo mucho los Oscars, por ejemplo. Ok, en Los Ángeles pisé el Teatro Dolby. He idealizado mucho los actores de Hollywood, el Paseo de la Fama. Ok, esa vez estuve caminando ahí literalmente. He idealizado mucho a esta actriz. Ok, hemos hecho un tour y hemos pasado por su casa. Todas estas cosas se convirtieron en realidad en ese viaje. Y yo fui a este viaje con una de mis mejores amigas, alguien con la que tenía total confianza en mostrarme cómo era. Entonces, lo que hice fue no ocultar a nadie lo que a mí me emocionaba, ¿no? Si en algún momento esto para algunas personas puede ser muy superficial, pero si en algún momento yo quería gritar o se me escapaba alguna lágrima, lo hacía. Entonces ahí me acuerdo, tu pregunta había sido si había sentido
concordancia con lo que sentía y cómo actuaba totalmente. Yo ahí estuve sin filtro, como dices, sin prejuicios, sin tapujos, y realmente me sentí libre en ese viaje, y es algo que yo destaco y que digo, debería actuar así siempre, ¿no? Una persona, mientras no hagas daño a nadie, no tienes por qué reprimir lo que a ti te gusta, ¿no? Esa fue mi situación en Los Ángeles. Y vamos a ir un poco ya hacia el final. Y a mí me gusta siempre preguntarles a las personas en la preentrevista, y no he traído la pregunta a la entrevista, que es si la vida fuera una película, ¿qué nombre le pondrías? Y en tu caso fue curioso porque tú mencionaste que tú le pondrías Decisiones, ¿no? Entonces quiero un poco reflexionar sobre esta etapa de tu vida, sobre este nombre que le has puesto a tu película que se llama Decisiones. Y si tuviéramos que resumir en una escena que resuma quién eres hoy, ¿no? En esta etapa de la película, ¿qué dirías? ¿Qué quisieras decir como mensaje? Dejárselo no solo a Camila, sino a las personas que te conocen, que te quieren, a tu familia y en general a quien te ve. Wow, vaya responsabilidad para cerrar la entrevista, pero sí, me acuerdo, el nombre de la película Decisiones lo dije porque yo siento que desde la decisión más insignificante, como qué ropa me voy a poner hoy, o hoy qué desayuno voy a tomar, hasta, ok, hoy a quién voy a ver, o hoy a qué universidad voy a postular, estas decisiones se toman en cada segundo y construyen al final el camino y la versión que eres ahora, ¿no? No todas las decisiones son acertadas, pero al final, irremediablemente, todas te están llevando al sitio donde estás ahora, ¿no? Y algunas ya un poco sin control, necesitas, tienes que actuar ya sobre lo que ya decidiste. Pero a ver, si hoy tuviera que definir la escena. La escena en la que estás. Wow. Ahora mismo, yo creo que por la coyuntura en la que estoy próxima a graduarme, mi decisión siguiente es qué voy a hacer literalmente. Estoy en la etapa de la decisión de qué voy a hacer después de graduarme, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, o por el contrario voy a estudiar, con quién voy a vivir, en qué sitio, bajo qué circunstancias. Son un conjunto de decisiones que al final se van a resumir en hacia dónde voy a orientar mi vida ahora, ¿no? Es una etapa, o sea, la escena particular de ahora es una decisión mucho más complicada, mucho más difícil, más compleja. Hay que evaluar muchos más pros y contras que antes, ¿no? Es una situación particular, una escena, yo digo, un poco del clímax, ¿no? De la película, pero lo que yo espero de verdad es que por más difícil que vaya a ser esta decisión, por más altibajos que vaya a tener, por más, incluso si no es la decisión correcta la que tomo y me doy cuenta 5 años después, yo lo que quiero es que el desenlace al final sea un poco el que yo espero. Creo que mi meta más grande de vida es ser feliz y estar rodeada de buenas personas que son mi familia, y en un futuro, si formo una familia, también de ellos. Yo creo que al final ese quiero que sea el desenlace de mi película, y espero de todo corazón que esta escena precisa, que es esta decisión más importante. Exacto, me lleve y no me aleje de o sea, conduzca a este desenlace, a este final que yo quiero, ¿no? Y no me lleve por un final que va a dejar a los espectadores llorando un poco, por así decirlo. Yo creo que me quedo con eso. Te agradezco un montón, me ha encantado la entrevista, y quiero quedarme con como una persona de 23 años, con las vivencias del día a día y con este mundo interior que muchas veces es muy calladito, ¿no? Que muchas veces casi nadie ve. Tiene todo este bagaje de dudas, de miedos, de valor, ¿no? También de enfrentar, ¿no? Que siempre está ahí acompañándonos en cada momento de la vida, y que muchas veces poco se conversa. La gente está muy orientada en el día a día a muchas cosas, a lo que se ve, pero muy poco hablamos de lo que no se ve. Y si Camila, que es nuestra invitada hoy día, tiene todas estas preguntas, que muchas de ellas no tienen todavía respuesta, y que las personas que tenemos algo más de recorrido sabemos que la respuesta va a cambiar en el tiempo y dependiendo de la etapa de vida que te encuentras,
no es la única persona que tiene esas dudas, enfrenta esos temores, y lo más importante quizás sea que pase lo que pase en esos nuevos capítulos que van a venir, en esas nuevas escenas que van a venir, es que siempre hay la oportunidad de volver a ser, de volver a reconstruirse, de volver a levantarse, para que ese final que no quieres con lágrimas sea siempre un final como tú lo quieres, independientemente de si en el camino aparecen las lágrimas. Con eso nos quedamos. Bye.